Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Mentes Aisladas. Recuerden, aquí su servidor está René Soto, psicólogo de la Clínica Santa Clara, y mi compañera siempre. Nuevamente la psicóloga Melanie Blanco, así que Bienvenidos, ¿no? Aprovechando las fiestas, por esta temporada decembrina, desearles que tengan una bonita convivencia en estas fechas, mandarles un abrazo por parte de toda la familia de Clínica Santa Clara, y bueno, que todo salga bien para próximas fechas, ¿vale? Me gustaría comenzar poniendo una previa, ¿no? Una vez más, tenemos una narrativa, este segmento que también es parte de este podcast que se llama Narrativas de un Cambio. Pues tenemos una historia muy interesante. interesante, ¿no? Yo creo que vamos a ponerlo de esa forma, bastante interesante, otra historia bastante impactante, como nos dice, ¿no? Con una batalla interminable, definitivamente. Sí, justo, que lleva por título Batalla Interminable, ¿no? ¿Por qué consideras que decidimos ponerle este nombre, dando esta introducción antes de pasar a nuestra invitada? Pues mira, si lo ponemos de esa forma, al final los procesos son completamente distintos, tanto como cuando lo viven adentro, en un internamiento, pero posteriormente, en el momento que dan un pie afuera, el proceso es completamente diferente. El hecho de que la vida, los sucesos, las actividades cambian porque ya no hay aquí adentro puede ser que no haya ese riesgo de un consumo, de una recaída, pero estando afuera, la toma de decisiones se vuelve completamente diferente. Y es que es justo como muchas veces mencionamos aquí como parte de nuestro trabajo, pues la ventaja de no consumir, pues ya la hiciste. Ya, claro. Desde el minuto uno, desde la hora uno que estás aquí dentro, la hiciste, lo lograste, campeón, ¿no? Felicidades. Pero lo importante es lo que viene detrás de, ¿no? Esta toma de decisiones, este control emocional que debemos de tener en nuestras vidas, y que nadie está exento de esto, de ser responsable de lo que decidimos, de ser responsable de lo que sentimos y saberlo comunicar, ¿no? Claro, sobre todo que al final aquí aprenden, aquí tratamos de darles esa herramienta, como lo dijimos también en el episodio pasado, ¿no? Nosotros no somos de dar consejos, sino de brindar las herramientas para que puedas utilizarla afuera en cualquier situación de crisis, de decisiones, en toda esta cuestión de tu vida diaria y cotidiana, ¿no? Sí, y bueno, para ir cerrando esta introducción y pues preparar tambores, ¿no? Y damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Pam. Pame. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Nos da un gusto, la verdad, tenerte aquí. Ya hablando anteriormente contigo, esta situación, la verdad sí se nos hizo bastante interesante, impactante tu historia. Y sobre todo como esta parte de que conozcan un poquito más allá, ¿no? De la situación, no solamente de una adicción, de conductas a veces autodestructivas, sino un poquito más allá, más adentro de todo este tipo de historia. Cuéntanos un poquito, Pame, cómo fue tu situación, tu llegada a la clínica. Híjole, la verdad es que fue complicado porque yo empecé a consumir a la edad de 13 años y hasta los 26 fue que sucedió esta intervención, ¿no? Porque anteriormente, realmente yo nunca estuve consciente del gran problema que tenía, porque para mí era como, pues tomo porque me gusta, me drogo porque me gusta, ¿no? Porque es lo que hago con mis amigos y es como para eso trabajo y así. Y pues llego a la edad de 26 años aquí a la clínica por una intervención que decidió tomar mi familia. Ok. Bueno, y desde esta vamos a ir un poquito más atrás en retrospectiva, sabiendo tu punto de vista. ¿Tú consideras que llegaste en un momento donde ya urgía, vamos a hablar así, donde era urgente sí o sí? Sí, definitivamente. Muchas veces yo le he cuestionado a mi mamá, ¿por qué no me internaste antes? O sea, si hubiera sido, o sea, de saber que eso me iba a salvar la vida, ¿por qué no lo hiciste antes, no? Pero yo creo que definitivamente los tiempos de Dios son perfectos y llegué en el momento que tenía que llegar. Porque pienso, si hubiera llegado antes, probablemente no me hubiera quedado, porque yo he visto otras historias de compañeros que llegan a una edad pequeña, así temprana, de 15, 16,
sientes que te hace falta vivir más. O sea, yo creo que sí llegué en el momento exacto que si dejábamos pasar más tiempo, yo muchas veces pienso que ya no sé qué hubiera sido de mí. O sea, creo que llegué en el momento que tenía que llegar. Ok, Ujú. aquí llegaste por sustancia de impacto, ¿qué era? La cocaína, Ok, el alcohol y la perfecto. cocaína. Ok, y bueno, cuéntanos un poquito, al llegar aquí, ¿con qué te encontraste? La verdad es que esa noche nunca se me va a olvidar. Yo no sabía a qué tipo de lugar venía, o sea, mi cabeza sí maquineaba cuando venía en camino, o sea, ¿a dónde voy? ¿A dónde me llevan? Y mi primera estancia fue, bueno, no se ve mal el lugar. Me recibieron las chicas porque yo llego a un cuarto compartido y la verdad es que me hicieron sentir pues como bien, bien, o sea, estaba muy asustada porque a pesar de todo mi consumo siempre he sido muy pegada a mi familia, la verdad, o sea, y me sentía como expuesta, así, estoy sola, estoy con quién sabe quién, y sí, eso me aterraba, la verdad. Ok, y creo que es uno de los puntos o de estos mitos que se manejan en clínicas, en nexos, lo que sea, ¿no? La parte de cómo te reciben, ¿no? Porque inclusive uno de estos mitos es que pueden llegarte a recibir de manera agresiva, pueden llegarte a recibir como esta bienvenida, ¿no? Ah, sí, Entre la comillas, ¿no? famosísima ¿Cómo bienvenida fue y la la tuya? O visión sea, dices que fue física. de una situación muy, Muy pues linda. favorable. La verdad, las chicas me recibieron súper bien. Yo recuerdo que tenía el cabello así porque me peleé como 1000 veces antes de llegar aquí. Y las chicas me desenredaron el cabello. O sea, la neta se portaron súper lindas. Porque sí, o sea, yo también decía, o sea, ¿dónde voy a llegar? O sea, ¿cómo me van a tratar? Sí, sí, había muchos miedos. Y por ejemplo, ¿cómo empieza este proceso, esta forma de adaptación dentro de la clínica? ¿Cómo fue que empieza? Yo recuerdo la primera semana, o sea, el primer día estuve en contención, estuvieron 2 chicas cuidándome, que también súper lindas, me la pasé dormida todo el día, me hicieron estudios y así. Y al tercer día de estar aquí, yo ya bajo mis actividades y yo no podía dejar de llorar. O sea, yo recordaba la última imagen que tenía de mi familia y a mí me perturbaba mucho eso. O sea, porque yo dejé una familia deshecha, o sea, mis hermanas, mis papás, o sea, eso no podía salir de mi cabeza. Y la neta es que en este tipo de lugares no hay como una fuga. O sea, como que agarras el cel y te pones a ver TikTok y te distraes. O sea, aquí el pensamiento queda. O sea, no te Claro. puedes fugar de ese pensamiento. O sea, la primera semana fue súper complicada porque había muchas emociones encontradas. Definitivamente estaba triste por la situación, pero también recordaba a una de mis hermanas disfrutando lo que estaba pasando porque tuve una pelea con ella antes de llegar aquí y, o sea, me acordaba de eso y de repente, más que sentirme mal, ya empezaba como de malditos, ¿no? O sea, por qué estoy aquí? Y cuando salga me voy a reventar y me voy a seguir drogando y no los quiero volver a ver. O sea, yo neta pensaba mil cosas, pero había mucha molestia. Ok. Como generar este resentimiento de es que ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me encerraron? ¿Por qué me alejaron de esta forma, no? Justamente, o sea, yo cuando estaba aquí decía, es que esta no es la ayuda que yo necesitaba. O sea, yo pensaba que con una terapia una vez a la semana, o sea, no dudo de la capacidad de otros terapeutas de poder hacer eso, pero definitivamente yo necesitaba una intervención de este tipo, ¿no? Pero yo decía, yo no es la ayuda que yo pedí. Y recuerdo mucho que hice una carta de odio así hacia mis papás, hacia mi hermana mayor, que después la rompí porque dije, no, qué vergüenza. Pero en esos momentos yo me sentía súper enojada, o sea, decía, es que qué fácil, ¿no? Lo que mis papás no pudieron hacer conmigo, que alguien más venga y lo haga, porque eso era lo que yo sentía. O sea, como ya se les salió esto de control a mis papás, adiós. Y que hasta en cierta manera están en su derecho que se les salga de control, ¿no? Sí, claro. No es algo con lo que estén forzados a lidiar, ¿no? Pero mencionas algo bien importante, ¿no? Cómo deja de existir la parte de fuga, ¿no? Que en lugar de, si algo no lo soportas, pues te metes a redes sociales, Sí, ves claro. un poco, un rato, pero aquí no. Aquí comienza la responsabilidad desde el primer momento de tu pensamiento, de tus emociones, ¿no? Claro, ya no es solamente evadirlos, es afrontarlos directamente. Ya no es solamente de, me voy a dar un escape de esto por no querer sentir, sino es directo. Sí. Tienes que afrontarlo, tienes que tener esa responsabilidad. Sí, la verdad es que aquí definitivamente vienes a darte cuenta de muchas cosas que afuera no lo hacía, al menos yo, o sea, siempre estaba fugada en consumo, amistades, sustancia, o sea, en mil y un cosas. Y aquí, o sea, no hay una fuga. O sea, aquí tienes que pensar sí o sí en todo lo que está pasando por tu cabeza y te lo tienes que quedar. No hay opción. Sí, que es algo que bueno,
Acaba de aclarar que no es solamente de un consumo sobre una sustancia, sino que también es más allá de, todos buscamos esa parte evasiva, ¿no? Eso Claro. que lo hemos hablado en anteriores episodios, esa parte evasiva y la falta de responsabilidad que tenemos como personas sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, ¿no? Pero bueno, saltando un poquito más, ¿cómo te fue? ¿Cómo consideras que fue tu internamiento? Pues es que, bueno, ¿a quién le gusta estar encerrado, no? Definitivamente a nadie. O sea, creo que no me la pasé mal. La neta, había días que se me olvidaba que estaba internada. Me acuerdo mucho que fue un 15 de septiembre y nos pusieron a hacer un montón de actividades. Y genuinamente ese día me la pasé súper bien. Y aparte, o sea, vas como que teniendo... Te vas relacionando con las chicas que están aquí. Y la neta es que no me la pasé mal. Obviamente, pues extrañaba mucho mi vida de afuera. O sea, extrañaba a mi perro, extrañaba a mis papás, extrañaba un domingo bajar y que ya el desayuno estuviera listo, a mi papá gritándome para desayunar. O sea, todo ese tipo de cositas las extrañaba. Yo recuerdo que me imaginaba mi vida afuera y para mí era un sueño. O sea, porque dices, ay, 125 días que estás aquí, ¿qué tanto puede ser? No, o sea, se van súper lentos, súper lentos. Y o sea, lo de afuera cada vez va siendo más como, sí, como un sueño. Pero la verdad, no la pasé mal. O sea, digo, no me gustaría volver a estar en esta situación definitivamente, pero pude aprender muchas cosas. O sea, yo de aquí me llevé muchas cosas buenas para mi vida diaria. ¿Cómo qué tipo de Como que cosas? repites, Ajá, ajá. justo. Les comentaba definitivamente la disciplina, porque el que se paran temprano para mí nunca fue un problema, porque yo siempre me paraba más temprano. O sea, aquí creo que te paran a las 7 de la mañana, yo me paraba a las 5. O sea, para mí pararme a las 7 era la gloria, ¿no? Pero el que todo el tiempo te pongan a hacer cosas para mí era bueno, porque dentro de eso también me fugaba un poco, dentro de mi servicio y así, ¿no? Y son cosas que hoy en día aplico a mi vida diaria, como el pararme y tender mi cama, ser ordenada, porque aquí nos revisaban todos, hasta cómo doblábamos nuestra ropa y así, que en el momento era súper molesto, así como de, ay, no, se están viendo con qué molesta. Pero en ese momento, o sea, en el momento que hoy lo aplico, digo, está bien, o sea, aprendí cosas buenas, la verdad. Y que en cierta manera son cosas necesarias o muy base, ¿no? De la Sí. vida, ¿no? Creo que hay algo importante que al menos ella lo ha mencionado, que al final, aunque sean pequeñas acciones, conductas, por mínimo que sean de base, como tú lo mencionas, cuando las vamos dejando de hacer, se empieza a volver más caótico e incluso te pierdes a ti mismo. Aunque sean pequeñas acciones de tu vida cotidiana, como el doblar una ropa, el tender tu cama, empiezas a desorganizar todo es es que la situación. son plus que juegan a favor o en contra, ¿no? Digo, o sea, en experiencia personal, a mí me agrada, o sea, levantarme, hacer mi cama, Claro. y hacer tus actividades antes de salir, y lo primero que yo hago es como voltear a ver que está todo en orden o que está todo hecho. O sea, te Pero hasta levanta, te sientes bien, ajá, ajá. te levanta. Digo, ya después en el inter del tráfico que te estrese y que te dé hueva, pues. Pues pues, es diferente. haces todo Pero rollo. inclusive, ¿no? Pero El hecho de te que bajo el solamente grado. salgas de tu cuarto, veas de, ok, hoy dejé limpio, no tengo nada más que llegar a hacer, qué padre, ya me voy. O sea, inclusive estas acciones de tu higiene personal, de, ¿sabes qué? Hoy me siento bien, ya me bañé, ya me arreglé y me siento bien. O sea, son pequeñas acciones, como lo mencionas, son pequeñas acciones que hacen a veces la diferencia más grande. Sí, justo. Y la verdad es que de aquí sí me llevé muchas cosas, tan solo las terapias. Yo recuerdo que había un chico que estaba internado aquí, con el cual me identifiqué mucho desde, o sea, llegamos al mismo tiempo y salimos al mismo tiempo. Y la verdad es que, o sea, las juntas decían, es que esta junta parece de Pamela y X persona, ¿no? O sea, neta, él y yo nos llevábamos todas las juntas súper participativos, o sea, en todo le entrábamos cañón. Yo siempre estuve súper receptiva a toda la información que me daban. Porque dije, bueno, ya estoy aquí. O sea, porque también está cañón, ¿no? O sea, ¿o qué haces? ¿O de verdad pones atención o qué? O sea, no hay otra opción. Sí, es como o sea, ya estás aquí y ahora, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Que es lo que muchas veces también a los usuarios que yo tengo les menciono, o sea, ¿qué vas a hacer aquí? Claro. Seguir en ese mismo ciclo donde te la pasas quejándote así, o como algo que mencionabas, ¿no? Pensar que todos están en contra y que te metieron aquí por algo, ¿no? Que ese algo realmente te das cuenta que es tu bienestar, ¿no? Y que no es de nadie más, no lo hacen como por un interés, no es porque tú estés bien, ¿no? Y va justo eso, ¿no? El que ya estás aquí, pues hay que aprovecharlo, pues hay que invertirle, pues hay que trabajar en lo mismo, ¿no? Que es algo súper importante. Sí, o sea, yo sí les soy honesta. Este pensamiento de voy a hacer las cosas distinto no se dio de un día a otro.
O sea, no fue así de, ya el primer día que estuve internada, mi mente fue completamente distinta, no. O sea, poquitas cosas, o sea, algunas acciones que igual tuvo mi familia, o sea, yo no tenía interacción con ellos. Yo no sabía qué pensaban ellos, ni ellos sabían qué pensaban de mí, ¿no? Pero algunas cositas se fueron dando y me fueron motivando porque mi consumo ya era muy caótico. O sea, mis últimos meses y mi último año de consumo estuvo nefastísimo, fue terrible. Y el estar aquí sí pasaba por mi cabeza, ¿por qué no darme la oportunidad? O sea, ya estás aquí, haz un cambio. Tu familia tiene una esperanza de que cambies. Y muchas veces te dicen, no salgas a llenar la expectativa de tu familia. Pero es complicado. O sea, a mí me lo repitieron 1000 veces. No tienes que cumplir las expectativas de tu familia. Pero honestamente yo sí tenía ganas. O sea, sí quería, pues, demostrarles que su esfuerzo. Porque yo sé que a mi familia le costó, pues, mucho trabajo el que yo estuviera aquí. Y también quería como devolver el gesto, ¿no? Y si tú, bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de pensamientos o momentos fueron los que te dijeron, pues bueno, ya estoy aquí, tengo que echarle ganas? Recuerdo mucho el primero, porque la primera semana que yo estuve aquí, les comentaba, yo me la pasé súper mal, estaba llorando, no quería cambiar, pero aquí los sábados hay talleres familiares. Y recuerdo mucho que desde mi cuarto se veía cómo iba llegando la familia, y yo estaba súper incrédula. Yo dije, no, mis papás están trabajando, no van a venir, y así. O sea, me sentía como niña chiquita de la escuela, así que no van al bailable. Y estaba asomada, y en eso veo a lo lejos llegar a mi papá. Y, o sea, para mí ese sí fue un momento decisivo en mi rehabilitación, de verdad. O sea, lo veo todo arregladito con su cubrebocas hacia mí. O sea, eso me partió bien, cabrón. Porque recuerdo la última imagen de mi mamá en las escaleras, mi papá volteado, o sea, dije, ay, tienen una esperanza de que hagan las cosas diferentes. Y ahí sentí que él estaba haciendo lo suyo, que tal vez sí se le habían salido las cosas de las manos conmigo, pero tenía una esperanza de que las cosas fueran distintas. Y ese fue un momento muy decisivo. También, más adelante, mi papá me regaló un libro. La neta, a mí no me gusta leer, pero aquí, pues sí, ahí andaba así, libro tras libro, ¿no? Y me trajo uno de AA. Y hasta cuando me lo trajo de AA, yo así de, ay, no había otro. Y, o sea, aquí teníamos juntas y la neta nunca fui tan fan hasta ese momento, ¿no? Y mi papá me traía el libro y había más que podía leer. Y una chica me dijo, güey, tu papá te lo trajo para algo. O sea, sí. Y aparte yo conozco a mi papá. O sea, dije, se tomó la tarea de irlo a comprar y traérmelo. O sea, aquí valoras todo. O sea, aquí neta todos esos detalles se te hacen así lo máximo. Y me dio la oportunidad de empezar a leer el libro y me gustó. La verdad es que me gustó y hacían juntas de estudio de la literatura de AA. Y me empezó a involucrar más y vieron como que mi decisión, que estaba muy participativa, que le echaba ganas, porque la verdad siempre estuve muy receptiva a todas las juntas y así. Y me pusieron el servicio de yo dar las juntas de estudio. Y eso fue algo súper bueno para mí porque a mí me gusta AA. Y la neta es que, o sea, aquí casi todo el mundo se queja de AA. En todos lados, o sea, a la gente no le gusta. Y yo le tomé un amor, la verdad. ¿Cómo fue más o menos tu experiencia? Explícanos un poquito de AA. Normalmente tenemos también como a veces ciertas ideas, teorías de cuando nosotros hablamos de grupos, ¿no? AA, NA, es que solamente son groseros, es que no te ayudan en nada, es que... Entonces, explícanos así que un poquito sobre AA, ¿cómo lo ves? Definitivamente hay muchos tipos de grupos, o sea, hay de todo tipo de terapias. Cuando yo salgo de aquí tú puedes regresar a las juntas de AA, bueno, en ese momento sí era, pero a mí no me quedaba muy cerca venir, o sea, vine un par de veces y mi papá tenía mucha insistencia, así de, ¿sabes qué? Tienes que buscar un grupo de AA, y yo así de, o sea, yo, si no hubiera sido por la presión que me mete mi papá, yo no hubiera buscado un grupo, la verdad, o sea, pero mi papá sí busca un grupo y toma terapia, y yo sí. Hasta que llega un enero del 2023, de hecho, y pasamos cerca de... Igual es una clínica de rehabilitación muy pequeña. Y me dijo, es que aquí también puedes encontrar juntas a diferentes horarios, porque yo estaba estudiando en la universidad. Y las juntas son en la noche. Total, o sea, llegué al grupo y este grupo me recibió con muchísimo. O sea, sí hay grupos donde son groseros, donde la terapia es muy ruda. La verdad, afortunadamente, a donde llego yo, es un grupo muy pequeño que me recibió con muchísimo amor. O sea, aquí la terapia es relajada y la verdad es que me gané un lugar dentro de estas personas y yo me siento muy cómoda hasta ahorita ahí. Ok, muy bien. Y como parte de este complemento,
¿cómo consideras que, recapitulando un poquito en la cuestión del internamiento, dices que estabas toda la disposición, participativa en juntas, ¿no? Más allá de eso, de las juntas, ¿en qué más le invertiste? ¿Qué más tuviste que ver en ti para seguirte esforzando, ¿no? Pues principalmente fue eso. O sea, yo les digo, esto no fue de momento que llegaron así estas ideas. Primero dije, ya no voy a tomar. Perdón, ya no me voy a drogar porque yo sentía que ese era mi verdadero problema, ¿no? Ya nada más a lo mejor voy a echar la copa en eventos ocasionales y así. Pero aquí, con las juntas, con las terapias, o sea, voy obteniendo más información y dije, güey, o sea, tú no te puedes dar ese chance. O sea, tú no estás en ese grupo privilegiado que puede tomarse unas chelas e irse a su casa. O sea, yo no sé hacer eso. Y ya, o sea, yo el segundo mes estaba completamente convencida que quería hacer un cambio. O sea, ahí fue cuando dije, creo que me lo merezco. O sea, venía pasando meses tan complicados, o sea, situaciones que estaban acabando conmigo, que decía, ya estás aquí, este es el momento, o sea, aprovechalo. El estar aislado, el estar tan alejado de todos, o sea, sí hace un trabajo personal muy cañón. O sea, fuera de que no estás consumiendo, el estar alejado de todo y todos. O sea, para mí eso fue igual increíble, porque yo en mi círculo social ya, o sea, era la apestada de los apestados, ¿no? O sea, yo ya no encajaba en ningún lugar. Y quieran o no, o sea, el también estar alejada para mí me hizo recapacitar muchas cosas. Sí, excelente. Ok, entonces, ¿qué te parece si ahora nos vamos como al punto crucial? Tu salida, el día de tu salida. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Inclusive hasta un día, ¿no? Porque aquí hay un patrón muy común que es, ya estoy una semana. Una semana, ¿no? Creo que cuando ok, vámonos un poquito más, unos días antes, obviamente, porque sí genera como también, siento que emoción, a veces está tipo también ansiedad, exactamente, de ya voy a salir. ¿Qué pasó por tu mente en esa semana de tu salida? Yo no sabía qué día iba a salir. O sea, aquí creo que el tratamiento es de 4 o 6 meses y yo no tenía una fecha específica de salida. O sea, yo estaba así sin saber. La segunda ocasión que tengo una confrontación con mi papá, él me dice, ya nos vamos el sábado. Era martes. Y ya me dice, ya nos vamos el sábado. No, yo sí. O sea, como les comentaba, para mí mi vida afuera era un sueño. O sea, yo me imaginaba haciendo 1000 cosas porque aparte, pues no tienes mucho que hacer, estás planeando. Yo hice una lista de 50 cosas que hacer cuando salga de la clínica. Pregúntame cuántas he hecho, o sea, ninguna casa. A ver, ahora, cuéntanos un poquito de esa lista. A ver, cuéntanos un poquito de esa lista. No te preocupes. Para empezar, yo quería hacer un canal en TikTok relatando todo lo que se vive dentro de una clínica. O sea, quería hacer como... Pues sí, platicar todo, hacer redes sociales respecto a mi rehabilitación. Y sí, eso sí lo hice. Y la verdad es que los primeros videos fueron súper virales. O sea, tenía muchísimas vistas, mucho apoyo. Pero ya, decidí no continuarlo. Remodelar mi cuarto, correr un maratón. O sea, me puse metas bien neuróticas también. O sea, no todas eran como que tan fáciles. Digo, llevo un año corriendo y no he corrido ni medio maratón. O sea, pero aquí todo se te hace fácil. No remodelé mi cuarto, pinté una mesita y ya con eso quedó. Bueno, ahí hubo una diferencia. No somos los directos. Claro. Pero sí, o sea, estás aquí y piensas una cosa, pero ya cuando sales es completamente distinto. Aquí estás en una burbuja, definitivamente. O sea, aquí... Aparte igual nada te duele. O sea, yo recuerdo cuando estaba triste, mis compañeras eran muy afectuosas. O sea, a mí me encantaba que me estuvieran así de, oh, ya, pobrecita, estás triste. Y es algo que siempre voy a extrañar. Porque aquí como que podía abrirme al 100. O sea, nadie te juzgaba. O sea, si hoy algo me estaba complejando, les decía y era muy reconfortante, o sea, lo que hacían por mí aquí. La semana que me entero que voy a salir, me enfermé. Porque empecé a retener líquidos y estaba súper ansiosa por mi salida. O sea, neta me dolía hasta estar parado. Y el día que salgo, vienen mis papás por mí. Yo cuando iba a salir, yo decía, es que yo quiero que me hagan una comida o algo así, ¿no? O sea, yo sentía que estaba haciendo un triunfo para mí. O sea, yo añoraba ver a mi familia, la neta, porque en las veces que tuve confrontación solo vi a mis papás. Y yo quería ver a mis hermanas, o sea, porque somos 4 mujeres, ¿no? Mis papás, mis 4 hermanas, y no tuve oportunidad de verlas. Salimos y lo primero que me dice mi mamá es... No, lo primero que yo le digo, mamá, es dame un cigarro, porque aquí no se puede fumar. Y me dice, no fumes, Pamela. Y yo, no, sí, me quiero echar un cigarro. Me eché un cigarro, la neta. Mi abuelita estaba muy delicada de salud en esos entonces y lo primero que hice fue ver a mi abuelita y de ahí a mi casa, ¿no?
Mi papá me dijo, ¿qué quieres comer? Y yo, por favor, llévame por barbacoa. O sea, lo que más soñaba, o sea, lo que más anhelaba. Y ese día fue nada más estar llorando. O sea, veía a alguien y lloraba. El volver a agarrar mi celular. O sea, fue súper extraño. Yo aparte subí muchísimo de peso, porque yo comía como si no hubiera un mañana. Al principio recuerdo que me cuidaba mucho lo que comía. Me comía una tortilla, regalaba mi pan de dulce en la noche. Ya después me valía, ¿no? Yo siempre he sido de muy buen comer. Ese día me puse muy triste porque salgo y yo quería sentirme yo otra vez. Me quería arreglar, me quería maquillar, así como que sentirme Pamela, ¿no? No me quedaba nada de mi ropa. O sea, de hecho ese día me puse unos jeans y los rompí. Así, no me quedaba nada. Regresé ese mismo día aquí a la clínica y vine a una junta. Y pues ya, el primer día fue muy emotivo. Sí, digo, como es una tradición. Muchas veces antes del egreso, yo con ellos les hablo, hablando de la lista, ¿no? Yo muchas veces hablo con ellos cuando van a egresar la parte de, es que cuando vas a salir, empiezas a acelerarte tanto que es como un toro en pamplonada. O sea, ya estás esperando que te abran la puerta para salir corriendo. Pero, y es ahí donde viene, es como les digo, a ver, pausa. Porque por querer salir como muy acelerado, las cosas van a ser acelerado y vas a generar mucha expectativa porque será así. Entonces, si no te sale en la primera, así como estás arriba, cae tu expectativa, ¿no? Sí, claro. Justamente lo que mencionas, ¿no? La parte que inclusive generar 50 cosas y no poderlas, ¿no? Y no pueden hacerlas. Y creo que es un momento clave. Y ahí es donde viene inclusive la parte del nombre de este capítulo, ¿no? Una batalla interminable, porque no todo termina en un internamiento, ¿no? Hay algo más allá de, Sí, ¿no? claro. Para ti, ¿qué ha sido después de un internamiento? ¿Con qué has tenido que lidiar? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo lo has resuelto también, no? Que es algo bien importante y delicado. Pues cuando salgo, realmente yo no tenía un plan de vida bien. Tenía una lista de cosillas banales, honestamente. Y lo primero que hago cuando salgo es regresar a la universidad, porque yo estaba estudiando la carrera de mercadotecnia. Cuando me internan, mis papás me dan de baja, me dan de baja temporal y regreso a la escuela, pero la neta es que no me sentía bien. O sea, de hecho creo que esta es la primera vez que la voy a decir y mis papás se van a enterar. Yo reprobé las 2 materias que metí porque ahí iba por Vinas y la neta es que yo intentaba dar mi esfuerzo y no tenía cabeza. O sea, no tenía cabeza. Salgo, meto las 2 materias, repruebo y es como te defraudas. Así, y aquí entra el reproche de, pero si no estoy consumiendo, si no estoy tomando, o sea, ¿por qué no me salen las cosas, no? Porque sí, aparte, o sea, muchas veces, al menos Pamela, el que haya dejado de consumir quiere que por eso todo se le dé así y que se le den bien las cosas. Así de, bueno, ya no me estoy drogando, ya no estoy tomando porque no se me da. No les digo a mis papás. Cuando a mí me internan, yo estaba becada en la escuela, pierdo la beca y luego ya repruebo materias. Dije, no, esto es un gasto ilógico. Me cambio de universidad. Y aquí me gusta porque aquí nadie me conoce. Nadie sabe que vengo de rehabilitación, nadie sabe que estuve internada. Porque obviamente, o sea, cuando salgo de la clínica, o sea, es un chismerío de decir, ay, Pamela, estuve internada y así, ¿no? O sea, aquí nadie me conocía. Aquí podía empezar a poner como en práctica el ser yo, ¿no? Y retomo la escuela, pero también era complicado. O sea, yo recuerdo como el primer fin de semana todos iban a ir a pistear. Y yo así de... Yo todavía no les compartía que era AA, que estaba en un proceso. Y me decían, vamos. Y yo así de, no me dan ganas, ¿no? Y esto a mí me frustraba mucho porque yo recuerdo cómo todos se llevaban súper bien. Y a mí, o sea, yo siempre me consideré una persona muy extrovertida. O sea, yo al lugar donde llegaba así la aprendía y jijiji, jajaja. Pero ya después me costaba mucho trabajo hablar o entablar una conversación. Yo no era una persona extrovertida. Las drogas y el alcohol me hacían ser una persona extrovertida. O sea, cuando ya no hay esto en mi vida, me costaba. Yo recuerdo mucho un día en la escuela, yo estaba sentada literal en medio, y estaban los de este lado y los de este lado, y todos gritándose de cosas, o sea, cotorreando bien chido. Y yo me salí, o sea, yo me paré y me salí y me fui a llorar. Y dije, güey, ¿por qué yo no puedo encajar? Porque es frustrante, porque, o sea, todos llevan una vida normal y tú con 1000 cosas en la cabeza, porque siento que en ese momento yo no estaba como apta para salir a una peda y disfrutar y no tomar. Porque para mí en esos momentos todavía era como mucho... Se me antojaba. Y yo siempre supe que no me gustaba
ponerme en situaciones incómodas, porque al principio era un reproche y así para Pamela muy cabrón de, ya ves, no te la supiste llevar. Si te hubieras sido más tranquilo, ahorita te estarías tomando una chelita y, o sea, era reproche, o sea, dije, güey, no. O sea, suficiente con todos los pedos que tengo en la cabeza como para todavía estarme lacerando con este tema, así que yo decidí mi vida social cerrarla por completo. Retomo la escuela. Una de mis hermanas es muy deportista. Muy deportista. Y cuando yo salgo me dice, güey, vente a quedar los fines de semana a mi casa, hacemos ejercicio juntas, vamos a prepararnos para un triatlón. O sea, yo pensar en un triatlón para mí era algo muy cabrón. O sea, es bicicleta, nadar y correr, ¿no? O sea, yo siendo un peso de condición. Mi hermana me siembra esta semillita del ejercicio, ¿no? Pero lo empiezo a hacer por cumplir su expectativa. O sea, no era algo que Pamela quería hacer, pero mi hermano me pagaba el club, me pagaba el coach. O sea, ¿cómo le iba a decir que no? Y ya, todos los fines de semana me iba a quedar a su casa. Y la verdad me la pasaba bien, porque creo que nunca nos habíamos conectado tanto como hermanas hasta en ese momento. Y yo disfrutaba eso. No disfrutaba de pararme a las 7 de la mañana a correr en el frío. O sea, para mí no me gustaba. La que la pasé. La pequeña está muy bonita. Y la vista, o sea, bonito, pero a mí no me gustaba. Y me aventé así 4 meses, cumpliendo sus expectativas. O sea, nadie me obligaba. Pero yo me sentía comprometida con ella, así de, está confiando en mí, ¿cómo la voy a defraudar? Pero no disfrutaba lo que yo hacía. A mí no me gustaba correr, no me gustaba nadar, me sentía la más tonta haciéndolo. Y de repente veo que un grupito de amigas, con las cuales no me debía de juntar, eran amigas de consumo, iban a entrenar todas al gimnasio. Y se me antojaba. Y yo decía, oye, es que yo quiero entrenar con ellas y así. Y dije, bueno, definitivamente ir con ellas, a lo mejor podrás ir de vez en cuando, pero no puedes retomar esa amistad que tenías con ellas. O sea, yo de momento no eliminé a nadie de Facebook y así, eso fue poco a poco, hasta que me fui sintiendo lista, porque renunciar a mi vida fue todo un tema, ¿no? Pero veo que van al gimnasio y yo le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Tengo ganas de cambiarme, así quiero hacer ejercicio así y así. Y me dijo, bueno, lo que tú quieras. Y empiezo a ir al gimnasio yo sola. Y al principio, o sea, bueno, los que han pasado su primer día en el gimnasio es lo más incómodo, ¿no? O sea, no sabes qué estás haciendo, si lo estás haciendo bien. Aparte, la mayoría siempre son hombres, o sea, sí hay como un poquito de vergüenza. Pero para mí eso salvó mi vida también. Porque, o sea, como les comento, mi vida social ya era inexistente, ¿no? Y a mí esto me salvó porque cuando yo me meto una idea a la cabeza, o sea, ya no me la sacan, ¿no? O sea, yo de lunes a viernes tenía que hacer ejercicio y lo empecé a disfrutar. Me empezó a gustar. O sea, le di las gracias a mi hermana de lo de la corrida, la nadada. Y así me aventé hasta diciembre del año pasado y ya había caído como en un confort. Porque todo pasa, o sea, está la motivación, ¿no? Pero la motivación se pierde, es cuando entra mi disciplina. Pero como que ya no me saciaba el 100 solamente ir al gimnasio. E intenté correr. Y empecé a correr, yo fumaba un montón de cigarro, o sea, un montón, eso sí ha sido todo un tema. Fumaba mucho cigarro, o sea, corría 1 kilómetro en 20 minutos y me cansaba. Y me empezó a gustar otra vez. O sea, dije, esta vez empecé a disfrutar de correr y empecé a correr y dejé el cigarro de un día a otro. Dije, ya no quiero fumar y dejé de fumar. Y esta parte así, o sea, este tipo de cositas me han ido salvando porque, o sea, cuando yo salgo a la nada. Yo nunca había tenido un hobby. O sea, yo no sabía hacer otra cosa que no fuera tomar y consumir. O sea, para mí eso era mi vida completa. Y el empezar a practicar cosas nuevas, porque también es con miedo. O sea, muchas de las cosas que he hecho han sido con mucho miedo, ¿no? Y al principio el miedo no me dejaba hacerlas, pero hoy sí me atrevo. O sea, está el miedo, pero me atrevo a hacerlas. O sea, ya aquí ya tengo como una redcita, ¿no? Que ya es la escuela, que ya es el ejercicio, mi grupo, que amo de toda la vida, porque aparte me involucro tanto en el grupo que me dan un servicio. Y como les comentaba, es una clínica de rehabilitación también. Y hago actividades con los chicos que están internos. O sea, eso se empieza a volver mi vida y me empieza a gustar. O sea, realmente me empieza a gustar, ¿no? Pero pues sí me ha atravesado con situaciones que me han hecho temblar, me han puesto a sentir que mi rehabilitación está moviéndose. Y justo ahí te anticipaste como a la pregunta y va, ¿no? Sobre eso. En algunos momentos te has sentido con esta exposición a este foco rojo de peligro, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo has sabido manejar? Sí, definitivamente sí, muchas veces. Una de las primeras, recuerdo que tuve un noviecito
y me engañó. Yo estaba en la uni, estaba así, en mi celular, me mandan la captura así de que este güey me está engañando. Yo en ese momento siento como así, me tiemblan las piernas y se los juro que me quería desmayar. Me paro, me salgo y o sea, para mí lo primero que quise hacer fue marcarle a mi terapeuta. Porque, o sea, yo dije, ¿qué hago? O sea, yo la verdad es que algo bueno que he cachado en mí es que en cuanto siento alguna señal de alarma, me comunico con alguien que sea mi red de apoyo, ¿no? Ok. Le marco a mi terapeuta y no me contestaba. Y me manda un mensaje de estoy en clase, no te puedo contestar. Yo muriéndome, o sea, yo de verdad sentía que me moría. Le marco a mi padrino, porque en ese momento yo tenía a mi padrino ya de AA. Y mi padrino me dijo, ¿sabes qué? Tranquila, fúmate un cigarro, ahorita paso por ti. Pasó por mí a la uni y la verdad es que pues él me dio contención de momento. O sea, yo ese día fue la primera vez que sentí que de verdad quería consumir. O sea, me agarré mucho de juegos y no consumí. Y más adelante, o sea, eso creo que ha sido como la primera. Y las veces que tengo ganas de consumir, yo se los he compartido muchas veces a mis compañeros de grupo. A mí no me dan ganas de consumir el día que estoy en la fiesta y veo a todos. A mí me dan, o sea, cuando más quiero consumir es el día que estoy yo sola en mi cuarto con mis pensamientos y no me dejan dormir. Porque siento que hasta por presión social el día que estás en la fiesta, pues, ¿cómo vas a tomar? Todos saben que no tomas, ¿no? Pero ese día que estás tú en tu casa con tus pensamientos que no se apagan, es cuando a mí más miedo me da una recaída. Sí, justo. La parte, lo que volvemos a la cuestión de controlar, ¿no? Un autocontrol. Inclusive, en tu caso es doble. Un autocontrol de no consumo o no recaída y un autocontrol de pensamientos, ¿no? Porque se vuelve una batalla. Inmediatamente asocia, ¿no? No puedo con esto, me voy a lo que antes hacía. Sí. Pero ya entra el dilema, entiendo. Aquí se ve reflejado todo el internamiento, todo el seguimiento que le has dado, todo, ¿no? Porque ya entra el dilema de no. Ya aguantamos mucho como para volver a... Sí, claro. ¿No? Justamente este año para mí ha sido muy, muy complicado. O sea, muchas veces creemos que el dejar de consumir lo es todo, ¿no? Que ya tienes la vida resuelta y, o sea, es lo primero, pero realmente se vienen cosas pues, más cabronas que bien te dicen, el consumo es ¿cómo se dice? Es el síntoma de males más profundos. O sea, ya, cortaste el consumo, pero aquí tienes que trabajar en todo lo que te hacía consumir, ¿no? Y está cabrón, o sea, hacer el trabajo personal para mí ha sido muy complicado. Este año les comentaba, o sea, hacerle frente a todas las cosas que he evadido, porque aunque ya no había consumo en mi vida, seguía teniendo evasores, ¿no? Compensadores. Era lo que platicábamos hace ratito nosotros, ¿no? Que exactamente, o sea, a pesar de que existe un consumo, a pesar de que existe una adicción, o sea, de todo, siempre es separarlo, la sustancia de la persona. Y a pesar de que no exista un consumo, hay muchísimas cosas detrás de todo, sí, del por qué también conlleva esta situación. Es que es una cuestión como una analogía o una metáfora, ¿no? La parte del consumo solamente es un camión, o sea, es un transporte hacia para evadir lo que nosotros vamos sintiendo, pensando, ¿no? Pero hay otros medios de transporte, ¿no? Tenemos otros evasores a los cuales se van, ¿no? Mucha gente piensa que hago mucho esta broma, ¿no? Mucha gente señala a las personas que no pueden dejar de consumir alguna sustancia, pero también ellos no pueden dejar de consumir una coca, ¿no? Sí, una Coca-Cola. No es siempre una falta de enseñanza, ¿no? Es el mismo problema, ¿no? Solamente estás llevando ciertas emociones, pensamientos a comer compulsivamente, a apostar, a comprar, ¿no? O sea, todo tiene un reflejo ahí, ¿no? Y bota. Sí, claro, o sea, no es solamente una sustancia, simplemente lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? O sea, una conducta, una persona, un objeto, cualquier cuestión. O sea, también ese señalamiento, esa crítica y esa parte de juzgar de es que ellos sí, sustancia, pero también ve la otra parte, la contraparte de y sí, es lo que sucede. Si dejamos de hacer lo que hacemos derivado de algo que sentimos, pues sería muy fácil y con eso ya tenemos como todo resuelto, pero hay más allá de, y mencionas algo muy importante que no nada más tú, todos, es un trabajo diario personal. Sí, cañón. ¿No? Justamente, o sea, a mí lo que me salvó este año definitivamente fue que yo ya había construido una rutina a base de, o sea, sí, disciplina y muchas cosas, ¿no? Pero yo ya tenía una vida, pero aún así hubo meses donde yo le decía a mi terapeuta, porque, o sea, para mí siempre, mi primer filtro siempre ha sido mi terapeuta. Antes que un padrino o así, siempre mi terapeuta, la primera llamada. Y yo muchas veces decía, es que yo ya no estoy aguantando el proceso.
O sea, de verdad, noches llorando. De repente estaba trabajando y me quería encerrar en el gimnasio y me iba a llorar al baño. O sea, de que yo ya no podía con la situación que estaba viviendo, ¿no? Y que no es nada más que hacerle frente a todos tus demonios. O sea, no me voy a hacer la especial de no, es que no. O sea, son problemas con los que vivimos todos, ¿no? Y yo le decía, es que yo ya no sé cómo. O sea, yo quisiera en este momento salirme del proceso. Si yo tuviera un evasor, lo haría. Pero, o sea, definitivamente las drogas y el alcohol ya no son una opción para mí. O sea, de momento, tal vez, ¿qué? Una hora me la pase bien, porque aparte, siento que con la información que tengo hasta el momento, no me la pasaría bien. O sea, yo siento que drogarme con esto que sé, me la pasaría súper mal, ¿no? O sea, también me fugué en el ejercicio, en amistades, pero a últimas resistí. Es lo más importante y lo más chido de todo este rollo, ¿no? Porque al final de cuentas nada tendrá sentido, nada de lo que has pasado ni lo que estás haciendo ahora si es resistir, ¿no? Y por ese motivo que volvemos a la parte de eres tú, ¿no? Y no es nadie más. Y bueno, vamos a ir como cerrando esta parte. 3 cosas que te hayan servido aquí que apliques todavía. El ejercicio, la disciplina para limpiar. Técnicamente. La verdad es que a mí sí me cambió mucho eso. ¿Y qué más? El compañerismo. El Sí, compañerismo. definitivamente. ¿Por qué el compañerismo? Porque no sé, o sea, aquí siento que hay tanta convivencia, tanta que, no sé, yo al menos con las chicas que estuve internada, yo les tengo mucho aprecio hasta el día de hoy. No todas. Claro. Sí, Pero ay, yo ay, Es como, es que no, la Pero verdad. sí logré hacer un lazo muy chido con algunas chicas. O sea, esta parte que les comentaba, o sea, yo siempre había soñado con eso, que estar llorando y que alguien me apapachara. O sea, porque Ese sentido de pertenencia, sí, ¿no? yo soy súper Claro. dramática y de verdad, o sea, sentir ese apapacho y así, increíble. Y son chicas con las que aún tengo contacto. De hecho, Barbie fue una chica que estuvo aquí conmigo, también sigue, ella igual sigue limpia y, o sea, es bien chido poder compartir con gente que te conoció en este momento y que sigue en la misma línea que tú. Sí. Ahora, esa parte de sentir el apapacho creo que es algo que todos merecemos, ¿no? Ay, Y que muy pocas Claro. veces lo logramos sentir y qué padre que volver a romper estos mitos, ¿no? Que en un lugar como estos hayas conseguido eso que a veces nos gustaría Nos sentir, gustaría, como nosotros queremos exactamente. exactamente, es muy difícil encontrarlo o requiere de cierto tiempo y cierta preparación personal, ¿no? Yo muchas veces les he dicho a mis amigas, a mis hermanas, si yo hubiera sabido a dónde venía, a qué venía, no lo hubiera hecho tanto de apego. O sea, neta, sí, o sea, claro, como lo comentaba hace rato, no está padre estar encerrado, pero definitivamente o sea, son muchísimas más las cosas buenas que las malas, o sea. Sí, claro. Sí. Mira, al final yo te lo mencioné un poquito antes del podcast y es algo que me gustaría recalcar, sobre todo bajo esta historia. Ya no importa las veces que te caíste, no importa las veces que te tropezaste, sino la forma en la que a partir de ahora lo vas a afrontar. Con qué pie te vas a levantar y vas a seguir tu camino. Es algo sumamente importante, al menos de esta forma, siempre tenerlo en cuenta. Tú puedes caer, claro, es válido caerte, es válido tropezarte. Sin embargo, la forma en la que te vas a levantar y seguir es lo que tal cual cambia totalmente tu estructura. Sí, y al final, bueno, yo igual se lo mencioné a ellos y es similar a lo que tú dices, un poquito más corto, que es como un error no te define como persona, ¿no? Al final de cuentas se resume en esa parte. Y bueno, algo que tú quieras mencionarles al público que nos ve y nos escucha, como para ir cerrando, ¿con qué cerrarías tú? Ay, no sé. O sea, definitivamente el estar aquí para mí no fue grato, pero para mí sí fueron los mejores 4 meses invertidos de mi vida. O sea, yo nunca me imaginé que iba a poder estar viviendo la vida que vivo hoy en día, porque para mí también esto era un sueño. O sea, ser la Pamela que estoy construyendo, lo veía sumamente lejano. O sea, muchas veces me veía en el espejo y de verdad era pena. O sea, todo por lo que todas las situaciones por las que estaba viviendo, por las de las que yo solita me fui a meter. Y hoy poder ver todo el cambio, todo el trabajo personal que he hecho, la verdad es que pues me tiene muy contenta. O sea, yo me mantengo en una clínica, pero esta fue la que salvó mi vida. Este lugar. Qué bonitas palabras y aparte
y recordar que todo este proceso siempre fuiste tú, ¿no? Y que tú, aparte de, porque esto no serviría de nada si uno no está dispuesto a cambiar, ¿no? Sí, claro. A ellos les digo, y los he dicho en anteriores videos, es como, no importa si estás en la mejor, si estás en la peor, si estás con los mejores terapeutas, padrinos, etcétera, si tú no estás dispuesto a cambiar, No va a jamás. suceder. Y reconocerte esa parte, ¿no? Yo a una persona le escucho, como lo platicábamos antes del podcast, te escucho, ¿no? Y lo platicamos ahorita, basándonos en tu rehabilitación, mucho reconocimiento hacia lo que tú has hecho, ¿no? Y Gracias. saber cómo esa parte siempre fuiste tú la que te motivaste, siempre fuiste tú la que hiciste hacer las cosas y mantenerte, Y ¿no? mantenerle. A pesar de Sí. tanto Yo sí, sobre todo creo que es la parte de, está bien, puedes llegar a la meta, pero a cuestión, la cima, mantente en esa situación, Sí, ¿no? es que realmente esto es lo complicado, porque aquí estás en una burbuja, pero cuando sales, y en el grupo dicen mucho una frase que es, a mayor tiempo, mayor locura. Y definitivamente sí. O sea, yo creo que el primer año para mí fue el más difícil en el tema del consumo, ¿saben? O sea, como de trabajar esa obsesión que había todavía de consumir, de un jalón, de una chelita. Siento que en eso ya tengo un poco más de resistencia, pero el combatir con mis demonios, con todo de todo lo que huí 13 años de consumo, eso es el verdadero reto hoy para Pamela. Pero definitivamente, o sea, tengo buenas herramientas, tengo una gran red de apoyo en estos momentos, porque renuncié a mi vida, pero la vida me regaló personas increíbles. O sea, hoy yo sé que si son las 3 de la mañana y estoy en una mega crisis existencial que acostumbro estar, le puedo marcar a ciertas personas y van a estar ahí para mí. A lo mejor no necesito que me digan qué hacer, porque muchas veces es eso, no necesito que me digas qué hacer, no necesito que me escuches, porque sí, la información ya la tengo, a veces no la pongo en práctica. Sí, así pasa, ¿no? Órale. Hasta uno. Sí. Pero creo que, no sé si me permites hacerte como un punto de vista, ¿no? No es tanto como renunciar a nuestra vida, renunciar a esa etapa o dejar esa Sí, etapa, sí. ¿no? Y se trata de trascender y avanzar, ¿no? Y es algo que en muchas ocasiones o en muchas facetas de tu vida has sabido hacer bien, ¿no? Y pues muchas felicidades por esa parte. No sé si tengan algo más que hagan ustedes. Pues por mi parte, no, la verdad fue ahora sí que una historia, un episodio bastante interesante, y sobre todo que se pueda dar a conocer estas historias y que haya, ahora sí que del otro lado de la pantalla, sepan que no son los únicos que han pasado por esa acción y que puede existir apoyo, que no están solos realmente. Sí, justamente esta parte que mencionas, yo sí acepto que sola no hubiera podido. El trabajo ha sido mío, pero detrás de mí está mi familia, principalmente mis papás, mis hermanas, que han estado al pie de cañón conmigo, mi padrino, mi terapeuta, que ha sido mi gran maestro de vida. La verdad es que encontré una gran guía, y mis compañeros de grupo que también han estado ahí para mí. Y recordar que creo que todos podemos darnos una oportunidad distinta. O sea, yo de verdad nunca creí que mi vida fuera a ser distinta. Hoy disfruto mucho la vida que tengo, agradezco a Dios, al universo, y no me arrepiento de haber hecho este cambio, definitivamente. Pues muy bien. Muchísimas Interesante episodio. Y recuerden que nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para generar un cambio significativo en nuestras vidas. Y bueno, recordarles que por alguna parte, no sé dónde las ponga George, aparecerán en nuestras redes sociales, a ver si las pone. A ver si sí, las pone ahora sí. No, es bien chismoso. Y pues recalcar mucho el agradecimiento y este reconocimiento que te tenemos, Pablo, ¿vale? Gracias a ustedes Y- por invitarme. Muchísimas gracias por Cuando guste, aceptar así que siempre van a nuestra ser- invitación. Y entonces eres Se va a- bienvenida. Siempre va a ser tu espacio, ¿vale? Gracias. Y cuídense mucho y nos vemos en un siguiente episodio, ¿vale? Nos Hasta vemos. luego.